vamos a iniciar. Les recuerdo que pueden, en cualquier minuto, si tienen alguna consulta, la pueden escribir a través del chat o bien pueden indicarme para activar sus micrófonos porque a veces pasa que cuando se está presentando no se ve, entonces también es importante ahí que me lo hagan saber si necesitan eh, participar. Bien, primero que todo, ¿no es cierto? Contarles que nos estamos ordenando un poco con el tema de los talleres y hay varias etapas. Está el pre-taller que después va a estar precargado en el sistema, pero que ahora yo se los voy a presentar de esta manera, ¿ya? Eh, y lo vamos a hacer de manera oral, ahí dice que se iba a hacer en un documento Word, pero dadas las condiciones, los tiempos y todo, les voy a pedir que podamos interactuar aquí. ¿Cuál es la idea? Aparece aquí un problema, ya se los voy a leer, y la idea es que después podamos analizar estas respuestas. Sí es importante que las anoten porque después van a tener que subirlas en el sistema como parte de la tarea del pretaller, ¿ya? Les voy a leer cuál es el problema. Dice, un agricultor tiene un terreno rectangular de 5 metros por 8 metros, en el que planta zanahorias, obteniendo 9 kilogramos por cada una en un metro cuadrado aproximadamente. La producción debe ser transportada al almacén que tiene relativamente cerca, en cajas que permitan cargar 20 kilos cada una. Si se puede realizar 6 viajes al día, ¿cuántos días tardará en transportar toda su producción al almacén? Ese es el problema. Y a partir de este problema, tenemos que responder a 3 preguntas, ¿ya? La primera es poder identificar qué conocimiento matemático debe manejar el estudiante y cuáles son las estrategias que creen ustedes que se utilizó para poder resolver este problema, ¿ya? Entonces, el primero es identifique el conocimiento matemático y las estrategias que utilizó en la resolución. Eso es lo primero que hay que resolver. El segundo punto dice, están anotando y parece, describa las representaciones que produjo para resolver el problema. Describa las representaciones que produjo para resolver el problema. O sea, qué representaciones tuvo que realizar seguramente aquí, en este caso pensando en un estudiante o en el caso de ustedes mismos, para poder haber resuelto este problema. ¿Ya? ¿Qué tipo de representaciones pudieron utilizar? Y después, ¿no es cierto? La idea es que ustedes en el fondo resuelvan este problema y pueden describirlo de acuerdo a lo que ustedes resolvieron. Y número 3, ¿qué posibles dificultades o errores pueden emerger? ¿Qué dificultades o errores pueden emerger? ¿Ya? De este problema, digamos, que está aquí. Entonces, yo no sé si lo logran ver bien ahí. Voy a tratar de agrandar un poco. Ahí, no sé si se ve un poco mejor. Ahí está el problema. Ahí está más grandecito. Entonces, aparece ahí el problema. La idea es ver la posibilidad de que ustedes lo puedan resolver. Como les dije, las preguntas después las van a tener que subir seguramente con las respuestas a la plataforma. Pero vamos analizando aquí. Voy a volver a leer el problema. Dice, un agricultor tiene un terreno rectangular de 5 metros por 8 metros en el que planta zanahorias. Ya, ahí entrega un dato, obteniendo 9 kilos por cada metro cuadrado. La producción debe ser transportada al almacén que tiene relativamente cerca en cajas que permitan cargar 20 kilos cada una. Si se pueden realizar 6 viajes al día, ¿cuántos días tardará en transportar toda su producción al almacén? Eh, si bien nos abocamos al problema, ¿no es cierto? Lo primero que yo les pido es que puedan identificar qué conocimientos matemáticos debe manejar, en este caso usted, y en el caso de que lo apliquemos a un estudiante, el estudiante, y las estrategias para poder resolver este problema. A ver, don Víctor, usted, por ejemplo, ¿cómo lo haría? Así a simple vista. ¿Cómo partiría
resolviendo este problema. Bueno, primero tendría que tener conocimiento del cálculo de áreas, ¿cierto? El área de un rectángulo. Exacto. Calcular el área para determinar, luego multiplicar los 9 kilos que da por metro cuadrado por la cantidad de metros cuadrados que tiene el área del rectángulo. O sea, Y manejar área, multiplicar, multiplicación, eh, ¿cierto? luego tiene que dividir también, Ya. claro, dividir Y el total, o sea, ya, y después, qué otro conocimiento matemático, aparte de multiplicar, dividir? Eso, tiene que conocer también lo que significa kilogramo, por Muy supuesto, bien. concepto, unidades de medida, claro. unidad Unidades, de medida. exactamente. O sea, son varias cosas que deben manejar aquí para poder resolver este problema. No es solamente un concepto matemático, ¿cierto? Y debe también utilizar algunas estrategias para poder resolver este problema. ¿Qué estrategias podrían ustedes a lo mejor divisar aquí para que sea quizás para que sea más comprensible el mismo problema? Em, ¿Qué estrategias utilizarían ustedes para resolver este problema? Puede hacer una representación gráfica. Muy bien, puede ser una representación gráfica, ¿cierto? Para poder ordenarme también con los datos que hay ahí. Ujú. Lo Eh, primero yo creo es ordenar los datos. El Perfecto. primer paso tendría que ser ordenar los datos que tengo aquí y después, como dice don Víctor, a lo mejor identificar el paso a paso, que es lo que tengo que hacer primero, o sea, de alguna manera desglosar este problema en distintas partes para poder ver cuáles son a lo mejor las operatorias que hay involucradas para poder llegar al resultado final. Y eso va acompañado de, de la representación gráfica para después poder encontrar una solución, como el paso a paso para poder resolverlo. Muy bien, profe. Justamente, ¿no es cierto? De hecho, nosotros aquí podemos describir, dice, describa las representaciones que produjo para resolver el problema. O sea, es parte de las estrategias, ¿no es cierto?, el representar. ¿Qué tipo de representaciones podemos hacer? Lo vimos también en el acompañamiento anterior, qué tipos de representaciones existían. La concreta, la gráfica y la simbólica. Claro, exactamente. Eh, para que ellos puedan llegar, ¿no es cierto?, a resolver un problema, tienen que manejar estos tres conceptos que son importantes de representación, ¿cierto? En este caso, generalmente se utiliza la gráfica y también la simbólica, ¿cierto? Cuando ya están en un problema de esta envergadura. Cuando vemos área, como decía don Víctor, ya estamos viendo ese paso a paso. Bueno, en realidad, ¿no es cierto? La idea era poder analizar un poco aquí cómo los mismos estudiantes se ven enfrentados a un problema, ¿no es cierto? Y tienen que empezar como a indagar todos sus conocimientos previos que tienen con respecto, en este caso, a lo que vamos a ver hoy día, que tiene que ver con la multiplicación y división de números naturales. También se pueden surgir algunas dificultades o errores, ¿cierto? En este problema, ¿qué errores o dificultades podrían suceder aquí? ¿Qué creen ustedes que podría suceder si nosotros enfrentamos a los estudiantes a quizás a un tipo de problema como este? Yo creo que hay mucha información de número. Ya, Entonces, la principal dificultad puede estar en la cantidad de información que tiene y cómo discriminar esta información para es identificar qué es lo que tengo que hacer para poder resolver. Está bastante complejo el enunciado. O sea, si un niño lo leyera por sí solo, yo creo que tendría mucha complejidad para poder entenderlo. Si eh, uno lo orienta, a lo mejor podría comprender y hacer este paso a paso para poder resolver, pero por sí solo tiene mucha información, entonces discriminar qué es lo que tengo que hacer así de primera instancia, yo lo encuentro complejo.
Si claro. soy adulto lo encuentro complicado. Entonces creo que hay mucha información numérica en un solo problema y eso podría ser una dificultad. Exactamente, nos vemos ahí enfrentados a varios, de hecho, como mencionaba ahí el caballero recién, hay algunos pasos previos antes de llegar a la respuesta final, ¿cierto? El discriminar también la información que les sirve de la que no les sirve. Entonces ahí, de ahí ya partimos de alguna manera viendo algunas estrategias con los estudiantes para que ellos aprendan a discriminar la información relevante de la que no lo es tan bien. Bien, bueno, esa es la idea de este taller, ver y tratar lo que son las estrategias de enseñanza que se abordan, ¿no es cierto?, en lo que es la multiplicación y la división en números naturales, en todo lo que es el campo multiplicativo. ¿Pueden ver bien ahí la presentación o no? Sí. Sí, ya. Sí, porque a veces se me congela cuando no lo, cuando, cuando lo transformo a más grande. A ver, voy a tratar de hacerlo. No sé si alcanzan a ver ahí o se pegó, quedó en la anterior. Dice plan del taller 3, ¿sí? Sí. Ya, puedo continuar. Entonces, el propósito de este taller, primero vamos a ver las progresiones de los objetivos de aprendizaje de primero a cuarto básico de la multiplicación y la división, así como lo hicimos anteriormente con la adición en el taller anterior. La problematización sobre el concepto de lo que es la multiplicación en números naturales, es decir, la matemática en lo cotidiano, y de los principales tipos de situaciones en el campo multiplicativo, así como veíamos que en la adición y sustracción existían algunas situaciones, si se acuerdan, habían algunos conceptos ahí que se utilizaban. En el caso de la multiplicación también lo vamos a ver, ¿ya? Vamos a ver algunas consideraciones referidas a la multiplicación de los recursos sumo primero y vamos a hacer luego una síntesis e institucionalización conceptual de lo que vamos a estar viendo hoy día, gamificación, estrategias para multiplicar, que son como anexos a esto. Y bueno, el propósito general es poder fomentar estrategias de enseñanza mediante los recursos sumo primero para potenciar los aprendizajes sobre la multiplicación y división en los números naturales, considerando, ¿no es cierto?, algunas situaciones o distintas situaciones que le dan sentido y significado a, a estas estrategias. Vamos a continuar entonces. Uy, ya se me pegó. Ahí está. Primero entonces partimos con los OA. ¿Ya? La progresión de los OA, seguramente ustedes lo conocen, incluso lo manejan más que yo porque ustedes están ahí en aula viendo estos OA. ¿Están viendo ahí el eje de números y operaciones? ¿Sí? En primero básico, el OA1 es contar números del 0 al 100, de 1 en 1, de 2 en 2, de 5 en 5, de 10 en 10. En segundo básico es lo mismo, pero ya cambia porque es del 0 al 1000, de 2. También sirve contar de 2 en 2, contar de 5 en 5, de 10 en 10, pero ahí, ¿no es cierto?, el ámbito numérico se amplía de 100 en 100 también, ¿no es cierto?, el conteo. En tercero básico, partimos contando desde el 0 al 1000, de 5 en 5, de 10 en 10 y de 100 en 100. O sea, bastante similar a el segundo básico. Si ustedes se fijan, aquí en el fondo se potencia este objetivo. Vamos a ver ahí después cuáles son las estrategias. En cuarto básico ya no habla solo de contar, sino que aquí habla de representar, que es una de las habilidades, ¿no es cierto?, importantes, y de describir números del 0 al 10.000, contándolos de 10 en 10, de 100 en 100 y de 1000 en 1000. O sea, aquí también se amplía el campo numérico. Bueno, en el caso de primero básico, ya este conteo dice que tiene que ser de adelante, o sea, hacia adelante y hacia atrás. En el caso de segundo básico, también hacia adelante y hacia atrás, ¿ya? Dice que este conteo de 2 en 2, de 5 en 5, lo que hace es facilitar la comprensión de múltiplos y el cálculo fluido de productos.
¿ya? En el fondo son las primeras herramientas para poder aprender las tablas de multiplicar. O sea, lo previo a que los estudiantes sepan multiplicar viene siendo este conteo, ¿no es cierto?, de 2 en 2, de 5 en 5, de 10 en 10, de 100 en 100 más adelante. También hablamos de que otra estrategia, ¿no es cierto?, es empezando por cualquier número menor de 100 en caso de primero básico. En el caso de segundo básico, empezando por cualquier número menor de 1000, porque acordémonos que hasta ahí es el ámbito numérico donde llegan. Y en el tercero básico, de igual manera, ¿no es cierto?, por cualquier número menor de 1000. Y también, ¿no es cierto?, en tercero básico recalca él y empezar a contar ya no de múltiplos de 2 o de 10 o de 5, ¿no es cierto?, sino que ya puede ir de 3 en 3, de 4 en 4, y así se va ampliando, ¿no es cierto?, este proceso. En el caso del cuarto básico, ya hay otro A que es el OA2, que es describir y aplicar estrategias de cálculo mental. Aquí también es importante porque de alguna manera se organiza todo lo que es el cálculo mental para determinar multiplicaciones de 10 por 10 y sus divisiones correspondientes. El conteo hacia adelante y hacia atrás, doblar y dividir por 2, por descomposición, usar el doble del doble, ¿no es cierto? Esas son algunas de las estrategias. También tenemos el OA11, ¿ya? Que desde segundo básico dice que es demostrar que comprenden la multiplicación. O sea, nosotros ya en segundo básico tenemos que estar trabajando, ¿no es cierto?, lo que es la multiplicación con los estudiantes usando representaciones concretas y pictóricas, que son las primeras representaciones que vemos con los estudiantes. En el caso de tercero básico, corresponde al OA8, que es demostrar que comprende las tablas de multiplicar y usando representaciones concretas y pictóricas. En el caso de cuarto básico, el OA5, demostrar que comprenden la multiplicación de números de 3 dígitos. Ahí borraron un poquito lo que aparecía ahí, pero en las progresiones ustedes lo tienen, hasta qué ámbito numérico se llega, usando estrategias con o sin material concreto. También el segundo básico habla de expresar una multiplicación como una adición de sumandos iguales, ¿cierto? Una suma iterada, como le llamamos también en matemática. O sea, no solo como una multiplicación propiamente tal, el algoritmo que se conoce, sino que se parte, de hecho, desde la base de esa suma iterada. También en tercero básico expresando una multiplicación como una adición de sumandos iguales, o sea, en el fondo también se trabaja de esa manera. Bueno, existen otras estrategias también. En segundo básico para el OA11 también dice que se puede usar la distributividad como estrategia para construir las tablas del 2, del 5 y del 10. O sea, ya empezamos a utilizar propiedades. En tercero básico dice usando también lo mismo la distribuidad, pero para poder construir tablas de hasta el 10. Eso en tercero básico. Aplicando también los resultados de las tablas de multiplicación del 10 por 10 sin realizar cálculos, no necesariamente realizando cálculos. En cuarto básico, usando la propiedad distributiva también con respecto de la multiplicación y también utilizando la tabla de multiplicación y estimando productos. Aquí se habla mucho de lo que es la estimación, ¿ya? Espérenme un poquito que estoy corriendo la pantalla. Ahí sí. También el segundo básico habla de resolver problemas que involucren la tabla del 2, del 5, del 10. En tercero básico, resolver problemas que involucren las tablas aprendidas hasta el 10. Y en cuarto básico, aquí ya de alguna manera habla de resolver problemas rutinarios, aplicando también los algoritmos o algoritmos de la multiplicación. Vamos a avanzar un poquito. Bueno, aquí también nos encontramos con otros OA que demostrar que comprenden, así como al igual que la multiplicación en tercero básico ya se comienza, ¿no es cierto?, a trabajar lo que es la división.
¿ya? Y de hecho habla del contexto de tablas del 7 hasta el 10 por 10. Em, Creando y resolviendo problemas en contextos que incluyan la repartición y la agrupación, o sea, hablamos ya de conceptos de división, expresando la división como una sustracción repetida, aplicando los resultados de las tablas de la multiplicación de 10 por 10 sin realizar cálculos. En cuarto básico, demostrar que comprenden la división con dividendos de 2 dígitos y divisores de 1 dígito, estimando el cociente, aplicando la estrategia de descomposición del dividendo, aplicando el algoritmo de la división. O sea, aquí destacamos desde tercero básico lo que es la división. Desde tercero básico y utilizando diversas estrategias como la repartición y la agrupación, y también algo muy importante, habla de material concreto, pictórico. En el caso de cuarto básico puede ser con material concreto o puede ser sin material concreto, ¿ya? También, ¿no es cierto?, de tercero básico, describiendo y aplicando la relación inversa entre lo que es la división y la multiplicación, y también se aplica a cuarto básico. Bueno, y nosotros también en la priorización curricular podemos ver estos OA con las sugerencias de lo que hemos estado mencionando, ya para primero y segundo, tercero y cuarto básico, pero no se lo voy a leer porque si no va a ser muy extenso, pero en todo caso el material les va a quedar por cualquier motivo si lo requiere, ¿ya? Vamos entonces a pasar a la problematización sobre el concepto de la multiplicación. No sé si hay alguna consulta hasta el momento, ¿no? Ya. ¿Pueden ver bien la pasada de la información? Sí. Sí, gracias. Bien, ahora nos vamos a abocar a lo que es el texto sumo primero, y aquí les aparece un ejemplo, ¿ya? Donde dice, bueno, es el texto de cuarto básico, del tomo 1 de la página 54, ¿ya? Y ahí nosotros vemos una actividad, una tarea, ¿no es cierto?, matemática, en la cual se requiere de ciertos conocimientos, se requiere de ciertas estrategias, pero de alguna manera ya vienen algunos tipos de representaciones ahí. Si ustedes se fijan, si nosotros podemos ver en la primera página, en el ejercicio 2, ¿no es cierto?, nos muestra una imagen, al otro lado de la página nos muestra unos gráficos, ¿no es cierto?, por decirlo de alguna manera, y la idea es poder describir o ver qué bondades tiene esta actividad. Esta actividad está en el libro. ¿De qué nos sirve, por ejemplo, esta actividad? ¿O para qué? ¿Qué características tiene, por ejemplo, esta actividad que aparece en el libro del sumo primero? ¿De qué nos puede servir a nosotros como profesores? Por ejemplo, cómo viene trabajada esta página, de lo que nosotros vimos en las progresiones y todo, de lo que se nombraba. ¿Qué reconocen ustedes aquí como parte de las estrategias? ¿Qué, ¿Qué estrategias ven ustedes aquí que se están utilizando de alguna manera para poder comprender lo que se está pidiendo? Profes, si alguien quiere compartir su visión. La representación. Exactamente, nosotros estamos viendo ahí las representaciones, y si lo vemos no solamente es una representación, ¿qué más qué nos muestra de alguna manera? ¿Qué nos permiten esas representaciones? En el caso del mismo ejemplo. Aquí lo que está tratando de demostrar es la propiedad de la conmutatividad también. No sé si me Ya. escuchan porque yo no escucho ni veo nada. Sí, sí, se escucha. Un poquito cortado, pero se escucha. Claro, sí. Ya.
Esa es una de las actividades, ¿no es cierto?, que trata de demostrar, ¿cierto? Que, ¿para qué otra cosa me sirven las representaciones que veo ahí, en este caso? A ver, la idea aquí en realidad es reconocer que estas imágenes, ¿no es cierto?, como los chocolates que vemos aquí, bueno, que son ya parte de su contexto real, quizás, ¿no es cierto?, de contextualizar el problema, ya es una representación de alguna manera, ¿no es cierto?, concreta por decirlo así, de lo que estamos hablando, de conceptuar el problema. Ahora, en cuanto a lo que es la representación, sirve como mediadora para poder obtener el producto, ¿no es cierto?, en este caso entre 4 y 8, ¿cierto? Porque me está pidiendo que calcule, en este caso, contando, eh, ¿cómo calcularías 4 por 8 contando hacia atrás? Entonces, de alguna manera, ¿no es cierto?, nos permite contar hacia atrás o bien poder duplicar, ¿no es cierto?, el producto. Si ustedes se fijan aquí, esto corresponde a la cantidad, ¿no es cierto?, de chocolates de 4 cajas, dado que en este caso Emma compra 2 promociones, ¿cierto? Porque habla de la promoción, habla de la cantidad de chocolate, habla del duplicar en este caso. Entonces, son varios conceptos que se trabajan mediante la representación. La representación es como la mediadora de estas estrategias que se van utilizando después, posteriormente. El contar hacia atrás y lo que tiene relación con el doblar, ¿cierto? Que era parte de lo que mencionaban los objetivos de aprendizaje para este ejercicio. Entonces, de alguna manera nos sirve para eso. ¿Ya? Dice, ¿qué situación involucrada o qué situación está involucrada en la tarea matemática? ¿Qué situación está representada en la tarea matemática? Bueno, lo que habíamos hablado recién, ustedes ya lo mencionaron, ¿no es cierto? Las representaciones. eh, y hablábamos también de que hay que manejar un conocimiento matemático antes de, ¿cierto? Y de estrategias que se tienen que utilizar, que las acabamos de mencionar, que es el contar en este caso hacia atrás o el doblar, ¿no es cierto? Como es el caso del ejercicio, del último ejercicio, ¿ya? ¿Y qué representaciones matemáticas se muestran? Bueno, ahí nosotros podemos ver que existen, en este caso, dos representaciones matemáticas, ¿cierto? Que le podemos llamar gráficas o también le podemos llamar figurales, ¿cierto? Porque de alguna manera ustedes lo ven como arreglos, son arreglos bidimensionales, es decir, si ustedes se fijan en la primera parte aparece el chocolate y en la segunda parte aparece como una especie como de gráfica del chocolate. A eso nosotros le llamamos arreglos bidimensionales, porque si ustedes se fijan, muestra como si fuera el chocolate, muestra como una figura, esos puntitos rojos de alguna manera están mostrando como el rectángulo, ¿cierto? De lo que es el chocolate. Entonces cada circulito está representando, ¿no es cierto?, de alguna manera eh, a, esos, a esos chocolates, ¿cierto? A como venían representados en la caja. A eso se llama arreglo bidimensional, ¿ya? Y también hay representaciones numéricas que se están usando en este ejercicio, que corresponden a la multiplicación. 2 por 8 es igual a 16, 4 por 8 y aparece ahí, ¿no es cierto?, el cómo poder resolver en este caso esa multiplicación, pero ya desde una forma, como le decimos nosotros, más simbólica. ¿Ya? Pero existe esa representación que nos ayuda y para poder comprender que estos son chocolates viene anterior a esto la cajita y dibujadita y cómo vienen los bombones, si ustedes se fijan. Entonces, de esa manera nos sirve.
Bueno, es lo que estábamos hablando. Para poder nosotros resolver esta situación, nosotros vemos que en el fondo la situación es la agrupación. Es decir, vemos los chocolates que están en una cajita, están agrupados. ¿Qué conocimientos matemáticos? Hablamos de que estamos viendo la multiplicación de números naturales, estrategias contando hacia atrás y usando el doble. ¿Y qué representaciones matemáticas se muestran? Existen representaciones figurales, que son los arreglos bidimensionales, que son estos rojitos que están acá, que representan en el fondo como la cajita de chocolate con los bombones adentro. Y la representación numérica o simbólica, que para nosotros viene siendo, en este caso, la notación multiplicativa, el ejercicio propiamente tal, de manera simbólica. Bien, acá hay otro ejercicio. ¿Me escuchan bien? Por favor, me mencionan si Sí, ¿Sí? Ah, Sí, yo entre ya, es que como estaban calladitos, no sé si de pronto se corta o no. yo escucho bien, pero no alcanzo a ver bien. Ah, ya. Bueno, aquí sí que no lo puedo agrandar porque esa es como la pantalla más extensa que hay. Lo lamento ahí. Bueno, hay, ¿no es cierto?, una actividad aquí. Dice, en tercer año básico, ¿no es cierto?, se tiene esta actividad que muestra una situación, posiblemente algo cotidiano, ¿no es cierto?, de la convivencia de los niños y las niñas, en una mesa, tienen platos con diversos alimentos y con distintas cantidades, si ustedes se fijan, ¿cierto? Eso es como más o menos lo que se puede observar. Entonces, ahora la pregunta es, ¿qué importancia le atribuye usted a que los niños y niñas busquen grupos con la misma cantidad de objetos? Esa actividad corresponde al tercer año básico, yo lo trabajé con mis niños. ¿Ya? ¿Y cómo le fue? Ujú. Súper bien, lo que pasa es que, bueno, ahí primero viene la parte visual, identificar cuánto tiene y qué tiene cada plato y la cantidad, de ver si todos los platos, por ejemplo, con manzana están iguales, Claro. si los platos de frutillas tienen la misma cantidad, es para que los niños puedan hacer la asociación de la suma iterada. Así que yo no tuve mayor inconveniente Súper. al menos en trabajarlo. Mm, Y ahí fueron formando multiplicaciones ellos. ujú, Por ejemplo, con los que después con las naranjas y eso. claro. De hecho, esta No la actividad, hicimos tal cual sale allí, sino que ¿ya? sacamos más actividades. Ya, súper. Esa es la idea, de hecho, que sumen más actividades. Esta es una actividad que se podría dar fácilmente en un segundo básico también, cuando, ¿no es cierto?, se están viendo porque las sumas iteradas, porque en realidad desde ahí parte el concepto ya multiplicativo. Entonces, de alguna manera también se podría trabajar en un segundo básico, pero en este caso, esta actividad viene para un tercero básico. ¿Ya? Entonces ahí uno parte preguntando ya cuántas manzanas hay y ahí los estudiantes van a ver, ¿no es cierto?, que los platos que contienen las manzanas no tienen la misma cantidad. A diferencia, por ejemplo, de los platos que contienen las naranjas, en los que cada plato tiene 5 naranjas. Si ustedes se fijan, arriba tienen diversas cantidades. En cambio acá, ¿no es cierto?, podemos ver que los platitos tienen la misma cantidad. Por lo tanto, ¿no es cierto?, va a ser mucho más fácil poder relacionar, ¿no es cierto?, aquí, si hacemos la pregunta, ¿cuántas naranjas hay? ¿Ya? Entonces, es una manera de poder entender y comprender que no siempre las agrupaciones permiten relacionarse entre sí, ¿cierto? En lo que es la multiplicación. Es como para que ellos aprendan a discriminar en el fondo cuándo pueden en el fondo agrupar los mismos elementos, ¿cierto? Como nos contaba la colega ahí que trabajó con sus niños, ¿ya? Entonces es más o menos eso a lo que se quiere, lo que quiere reflejar esta actividad. Acá, de hecho, eh, aparece, aparece ahí otro ejemplo, ¿no es cierto?, de los pétalos de las flores, aparecen ahí no veo bien, creo que son piedritas decorativas, en bolsas, hay diferentes elementos, ¿no es cierto?, que también se pueden trabajar
y se pueden también ahí discriminar en el sentido de que las agrupaciones para multiplicativas tienen que ser, ¿no es cierto?, en este caso, tener las mismas cantidades. Entonces, nos sirve para esto, esta actividad que aparece en el texto del sumo primero. Y bueno, aquí vamos a lo que hablábamos sobre los conceptos, ¿ya? Como triada. Nosotros en el taller anterior estuvimos viendo lo que correspondía a la adición. Si ustedes lo recuerdan, nosotros estuvimos viendo eso, ¿ya? Dice acá, ¿no es cierto?, qué situación está siendo representada por la imagen. En este caso, lo que queremos ver es el agrupar, ¿cierto? En esta situación de agrupar, ¿por qué? Porque tienen los mismos alimentos en platos con igual cantidad. ¿Qué conocimiento matemático está en juego? La noción de lo que es la multiplicación. O sea, esto es el inicio de todo, ¿cierto? De la comprensión de que en el fondo una multiplicación es una suma iterada. ¿Qué representaciones matemáticas serían pertinentes? Dice, la ilustración muestra que hay 4 platos y en cada uno hay 5 naranjas. Entonces han sido agrupadas, ¿no es cierto?, 20 naranjas. Por lo tanto, simbólicamente, yo lo represento con un 4 por 5, que es igual a 20. A esto nosotros le llamamos la frase matemática. Voy a continuar. Principales tipos de situaciones en el campo multiplicativo. ¿Qué situaciones es posible trabajar vinculadas a la multiplicación o división en números naturales? ¿Qué situaciones es posible trabajar? Vamos a ver las situaciones de un espacio único de medida. ¿Ya? Nosotros cuando iniciamos recién la actividad estuvimos hablando de algunos conceptos que ustedes mencionaron ya, que podemos discriminar o ver aquí, ¿no es cierto?, que son importantes. En este caso, se entabla una relación entre dos cantidades de un mismo espacio de medida mediante un operador, ¿no es cierto?, designado por algunos términos claves como vueltas, giros, ciclos, entre otros. También, por ejemplo, ¿no es cierto?, hablamos en la multiplicación el doble de un número, el triple, el cuádruple, y vamos a utilizar estos conceptos para poder comprender de alguna manera también un espacio único de medida. En el caso de la división no hablamos del doble, sino que podemos hablar de la mitad, del tercio, del cuarto, es decir, de un sistema fraccionario, ¿ya? Por ejemplo, cuando vemos esto, situación, Boris tiene el triple de lápices que Colomba. ¿Cuántos lápices tiene Boris si Colomba tiene 8? La frase multiplicativa es el ejercicio propiamente tal escrito simbólicamente, ¿cierto? 3 por 8 es igual a 24, por lo tanto Boris tiene 24 lápices. ¿Y cómo lo comprendió? Porque tenía que entender cuál era el concepto de triple, ¿cierto? En este caso, si hablamos de triple, estamos hablando de multiplicación. ¿Y qué significa que sea triple? Porque se multiplica por 3. Por lo tanto, esta es una situación de un espacio único de medida. ¿Cómo cambia la situación si la incógnita es uno de los factores? Por ejemplo, Boris tiene 24 lápices, ¿ya? Y Colomba tiene un tercio de estos. ¿Cuántos lápices tiene Colomba? En este caso, ¿no es cierto?, traspasamos esta situación a lo que es una división y lo hacemos utilizando desde el mismo total, ¿no es cierto?, a descubrir, ¿no es cierto?, la pregunta que es ¿cuántos lápices tiene Colomba? Y también existe la posibilidad, ¿no es cierto?, de que sepamos, por ejemplo, cuántas veces más lápices tiene Boris que Colomba, y en el fondo estamos revirtiendo, utilizando o buscando uno de los factores. En ambas situaciones estamos buscando a uno de los factores, solamente cambiando, ¿no es cierto?, la pregunta de esta situación problema. También, si nosotros nos vamos a analizar el texto, nos vamos a encontrar con este tipo de situaciones de un espacio único de medida, así se llama. ¿Ya? Juan, por ejemplo, dio 3 vueltas a un camino que tiene 213 metros. ¿Cuántos metros corrió en total? Entonces, de alguna manera dice, ¿cuál es la expresión matemática?
Ahí el estudiante tiene que descubrir, ¿no es cierto?, manejar el concepto de qué significaría en este caso 3 vueltas, ¿cierto? Y son conceptos que tengo que ir trabajando con ellos para que ellos de alguna manera después ya sea mucho más rápido que comprender este tipo de problemas, ¿ya? Eh, de hecho aquí, ¿no es cierto?, podemos ver que ahí dice, habla de cuántas veces, acá está la media, ¿no es cierto?, de, de las manzanas rojas, entonces de alguna u otra manera están presentes estos conceptos de espacio único de medida, que son los dobles, los triples, en el caso de las multiplicaciones y de los conceptos fraccionados cuando están relacionados con la división. Bueno, ahí hay varios ejemplos con respecto a eso. Esa es la situación de espacio único de medidas. Ahora vamos a las situaciones de isomorfismo de medidas. ¿Ya? Dice, su estructura consiste en una proporción entre dos espacios de medida. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, en el recreo, Juan regala 3 galletas a cada uno de sus compañeros. Si tiene 8 compañeros, ¿cuántas galletas regala en total? Si ustedes se fijan aquí, la frase matemática está dada, ¿no es cierto? Esa es el ejercicio, ¿no es cierto?, que tienen que desarrollar. 3 por 8, 24. Juan regala 24 galletas en total. Pero ¿cómo cambia la situación si la incógnita es uno de los factores? ¿Cómo creen ustedes, por ejemplo, que podríamos dejarlo o qué pregunta podríamos hacer para poder descubrir uno de los factores? En este caso habla de que en el recreo Juan regala 3 galletas a cada uno de sus compañeros y si tiene 8 compañeros, ¿cuántas galletas regala en total? Entonces, ¿cómo podríamos transformar este ejercicio para poder descubrir o como que tenga como incógnita uno de los factores? ¿A alguien se le ocurre la pregunta? ¿Qué pregunta podríamos desarrollar? Juan regaló 24 galletas entre 8 compañeros. ¿Cuántas le repartió a cada uno? ¿Puede ser? Perfecto. Ese, exactamente, ¿no es cierto? Esa es una situación de isomorfismo. Ya en el fondo, yo doy vuelta a la pregunta, ¿cuántas galletas dará a cada uno de sus compañeros? Muy buena, muy buena situación. ¿Qué otra situación puedo exponer? Estas situaciones de triada, como se dice. Que con el otro factor, ¿cuál podría ser la otra pregunta que podría desarrollar? La vamos a ver. Juan, otra vez con Juan, Juan regaló 24 galletas entre sus compañeros. Si a Ya. cada uno le repartió 3 galletas, ¿a cuántos de sus compañeros le dio? Mm, es que sí, sí podría ser, pero en el fondo ahí hay que arreglar un poquito la pregunta, ¿ya? Ahí sí, ¿a cuántos compañeros le podría regalar? Claro, es como quizás un poquito más clarificar. ¿A cuántos compañeros le podrían tocar galletas, por ejemplo? Como para poder contextualizarlo un poquito más. Pero está correcto, esa es la idea. En el fondo, ¿no es cierto? Un mismo problema yo lo puedo representar de 3 formas distintas, así como en la adición, yo en la multiplicación también puedo generar estas situaciones. En este caso es con el isoformismo, en el caso anterior, ¿no es cierto? Vimos recién otro concepto y ahora vamos por el texto, para que lo veamos cómo aparece en el texto. Este ejercicio, por ejemplo, aparece en el texto. Dice, esta flor tiene 5 pétalos. ¿Cuántos pétalos hay que dibujar para 7 flores de este tipo? Esta flor tiene 5 pétalos. Si nosotros hablamos de flor y hablamos de pétalos, ¿cierto? De alguna manera estamos comprendiendo que cada pétalo es parte de esa flor. Por lo tanto, vamos viendo ahí, ¿no es cierto?,
y vamos a tener que calcular las cantidades correspondientes a ese ejercicio. O sea, en el fondo intervienen 4 números que son los que permiten dar el significado a esta situación y en los que uno de estos es como la incógnita, ¿no es cierto? Lo que se busca. ¿Ya? Lápices, caja, la caja de lápices, a eso se refiere con isoformismo, ¿ya? Ese es el caso de los ejemplos. Es decir, si tengo en una caja tengo 7 lápices y ahora tengo 4 cajas, ¿cuántos lápices voy a tener en total? ¿Cierto? Es con respecto a eso. Vamos a continuar. Bueno, nosotros acá igual vemos otro ejemplo. Dice cantidad total de caramelos y cantidad de niños. Nos volvemos a encontrar con estos ejercicios de isoformismo porque en el fondo me habla de que cada caja me muestra que cada caja de caramelos tiene 12, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a eso, yo puedo generar un ejercicio, en este caso es una división, para poder resolver las preguntas posteriores. Acá, ¿no es cierto?, también con el concepto de poder repartir, ¿no es cierto?, iguales cantidades, yo tengo que resolver esta división, ¿cierto? Tengo que ir generando este ejercicio. Acá ponen en total, si hay 12 galletas, si cada niño recibe 4 galletas, ¿cuántos niños pueden recibir el mismo número de galletas? Entonces los ponen en una situación donde ellos tienen que analizar cómo poder ir, ¿no es cierto?, agrupando o en este caso repartiendo esas galletas. Bueno, entonces esa era la situación de isoformismo. Ahora vamos a pasar a situación de producto de medidas. Consiste en la composición de 2 o más espacios de medida para conformar otro espacio de medida. Por ejemplo, dice la oferta de menús tiene 3 platos principales y 8 postres. ¿Cuántos menús diferentes se pueden realizar? Considerando que un menú se compone de un plato principal y un postre. ¿Ya? Entonces, frase matemática es 3 por 8, 24. Hay 24 menús diferentes, ¿cierto? ¿Cómo cambia la situación si la incógnita es uno de los factores? Entonces ahora acá la pregunta cambiaría, así como lo hizo don Víctor recién. Podría ser la siguiente situación. El restaurante ofrece 24 menús diferentes que considera un plato principal y un postre. Si hay 3 platos principales, ¿cuántos postres diferentes pueden haber? O hay, en este caso, ¿no es cierto? La respuesta sería que hay 8 postres diferentes en las ofertas de los menús. O sea, es una forma distinta de poder generar que una de las incógnitas sea uno de los factores. O sea, invierto en ese fondo la pregunta. También hay otra, por ejemplo, en una heladería tiene 3 sabores de helado, leche, mora, chocolate, y puede servirse en conos o en envases. ¿Cuántas combinaciones de helados son posibles? Entonces ahí vemos, ¿no es cierto?, cuántas veces se pueden combinar estos helados y de alguna manera, ¿no es cierto?, eso es un ejemplo ya de productos también de medidas, ¿ya? Pasa harto esto con el tema de las recetas. Se trabaja harto con los chicos el tema de la multiplicación aquí en situaciones, ¿no es cierto?, de productos de medida. Pasa, por ejemplo, con los queques, por ejemplo, uno le puede, de hecho recuerdo que aparecían unos ejercicios relacionados con eso de las medidas, de las cantidades, y después pregunta, por ejemplo, si si de un queque tengo que hacer 4 queques, ¿no es cierto? Ahí ya comienzo a poder generar otros ejercicios, donde tengo que descubrir, ¿no es cierto?, producto medida. Entonces existen varias formas de poder trabajar y tratar, ¿no es cierto?, este ejercicio. Bueno,
Hay algunas consideraciones, ¿no es cierto?, para interpretar lo que es la división. En el libro, en el texto del sumo primero, también hay ejercicios donde se relacionan lo que es la división y la multiplicación, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver fácilmente lo que es una división, pero luego nos pregunta cuál es la manera más rápida de saber el resultado. 4 veces qué número es 12, 4 veces qué número es 12. Entonces, ¿no es cierto?, nos fijamos que en el fondo esta división la podíamos transformar en la falta de uno de los factores de una multiplicación. Por lo tanto, igual podemos llegar al resultado, ¿ya? Así como en el taller anterior vimos que la adición también se puede trabajar a la par con la sustracción, en el caso de la multiplicación también se puede trabajar. En el texto también viene lo que es la gamificación, es decir, el aprendizaje a través del juego, habla de jugar a las cartas, ¿no es cierto?, que también favorece mucho lo que es la comprensión de estos conceptos como lo son la multiplicación, ¿ya? Hay uno que se llama recogiendo productos, y aparece cómo poder resolver este juego, cómo hacerlo, ¿ya? Cómo se utilizan con las tarjetas de multiplicación. Y cada tarjeta está relacionada a un producto, es decir, a un resultado. Por lo tanto, es bastante entretenido para los chicos poder, por ejemplo, utilizar, ¿no es cierto?, estas tarjetitas para poder jugar. Bueno, ¿cuáles son los conceptos claves abordados en este taller entonces? Todo lo que tiene relación, ¿no es cierto?, con los conceptos situacionales que vimos hoy día. No sé con qué más se quedan ustedes al respecto de lo que hemos estado viendo, de las situaciones básicamente, de espacio único de medida, del isomorfismo, del último, ¿no es cierto?, que estuvimos viendo también, del producto de medidas, ¿cierto?, que son conceptos, situaciones que, si bien es cierto, nosotros las trabajamos, probablemente, ¿no es cierto?, en cuanto a lo que es conceptualización propiamente tal, no lo señalamos de la misma manera. Primero, que el significado conceptual se construye adecuadamente a partir de una variedad de contextos donde dicho concepto cobra sentido. O sea, lo ideal, ¿no es cierto?, en consecuencia, multiplicar no solo se reduce a una suma iterada, como lo hablábamos al inicio, sino que va más allá de eso. Hablábamos de esto de, ¿no es cierto?, de poder el doblar, el multiplicar. En el caso de la división, hablábamos de los fraccionados, ¿no es cierto?, en el caso de lo que es la división, hablamos del producto medida, hablamos del isomorfismo de las medidas. Entonces, de alguna manera hay que ir conceptualizando también a nuestros estudiantes con estos conceptos, ¿ya?, para que de alguna manera vayan comprendiendo también cuándo identificar en un problema o en una resolución de problemas a qué tipo de situación ellos están siendo enfrentados. Es decir, primero identificar cuál es esa situación y luego, ¿no es cierto?, poder resolverla. Por ejemplo, si es un espacio único de medida o si es isomorfismo de medidas o, como decía anteriormente, ¿no es cierto?, si corresponde a otro concepto. Primero, como decía, involucrar a los niños en la resolución de los problemas, pero conociendo estas situaciones para que de alguna manera ellos puedan resolver más rápidamente un ejercicio. Haciendo esto práctico, y que es lo que viene en el texto del sumo primero, la idea es esa, el poder generar, ¿no es cierto?, y contextualizar los problemas, que ellos logren, como decía la profesora al inicio, discriminar, ¿no es cierto?, la información que sirve de la que no sirve, que es de acuerdo a el tipo de preguntas que se realizan, qué es lo que me está pidiendo. Me está pidiendo una incógnita que es el total, el resultado, el producto o el cociente, o me está pidiendo uno de los factores, o me está pidiendo el dividendo, el divisor. Entonces, de esa manera, ¿no es cierto?, ellos pueden trabajar.
Bueno, y no sé si alguien quiere agregar algo más de qué aprendizaje se lleva hoy con respecto al taller. Yo voy a dejar el material también en la plataforma. Recordarles que todo esto está en la plataforma del CIDEDUC, que hay un post taller que lo voy a subir mañana, que son un par de preguntitas ahí que hay que desarrollar y que tiene que ojalá quedar de evidencia. También les hago repaso que del taller anterior también tienen que responder la encuesta de valoración y también una pregunta que aparece ahí del post taller que es súper importante que la puedan contestar para que nos quede de evidencia también del taller desarrollado. Acabo de sacar una fotito ahí para que nos quede de evidencia, ¿ya? Eso es con respecto a este taller. Resultó un poco más largo de lo que esperábamos, pero no sé si tienen algo que comentar. Por los tiempos a veces no se puede profundizar mucho en los conceptos, pero de todas maneras, como les digo, el material del PPT les va a quedar, el del segundo taller ya está y la grabación también está, ya, sobre todo con lo que son las situaciones. Eso sería. Y ahora me quedaría solamente con la escuela José Abelardo, ¿sí? El resto, al resto queda a libre disposición. Muchas gracias.